dar inicio a la sesión de hoy. Ya empiezo a grabar, entonces permítanme en un momento y me confirman si se visualiza el cronograma. ¿Me escuchan? Listo, gracias, Gustavo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la sesión de hoy. Hoy, 30 de septiembre, vamos a dar inicio a la evidencia, diseñar plan de mantenimiento. Ahorita un momento, ampliamos acá. Y soporte del software. Es la evidencia que corresponde al resultado documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. Este resultado contempla tres evidencias, como se había indicado anteriormente. La idea es documentar la parte del software, entonces vamos a comenzar con esta evidencia, que es un plan de mantenimiento y soporte del software basándonos en un estándar de la ISO 14724, si no estoy mal. Y vamos a trabajar posteriormente la siguiente semana el plan de migración y respaldo de datos y elaborar los documentos técnicos e instalación del software. Entonces, como se puede visualizar, estas tres evidencias son documentales. Para eso vamos a mirar qué nos pide la evidencia. Entonces, la evidencia está dentro de la plataforma como con el nombre GA10. Posteriormente viene el nombre de la competencia, el código de la competencia, actividad de aprendizaje 8, evidencia 1. Un pico, listo, ya empezaron allí. Esta evidencia se llama diseñar plan de mantenimiento y soporte del software. Esta evidencia tiene como objetivo diseñar un plan y un cronograma del mantenimiento de una solución de software, teniendo en cuenta los dos tipos de mantenimiento existente, aunque vamos a ver que en la norma se mencionan otros. Aquí vamos a ir por la parte preventiva y correctiva. Como indica aquí abajo, pues la idea es tener como referencia la norma estándar de la ISO 14724. En este momento está la versión 2021, o sea, el año, digamos, la última versión. Sin embargo, ahí les voy a dar algunos referentes de versiones de pronto anteriores, pero la idea es que ustedes puedan mirar cuáles son los elementos que se describen dentro de la norma y diseñar el plan solicitado, que debe contener el documento que van a presentar. Entonces, primero, pues un documento escrito que debe incluir descripción del sistema que ustedes están trabajando, lo que implica que esta evidencia va, o bueno, estas tres evidencias que estábamos mencionando en el cronograma van al proyecto. Para los que están trabajando en grupo, pues es una evidencia grupal. Descripción del sistema, algo que ustedes ya tienen. Proceso de implementación, entonces también ustedes tienen parte de eso, de cómo lo han ido manejando, incluyendo pues las diferentes fases en lo que es la ejecución y ahora ya en el despliegue. Hay que hacer un análisis de modificaciones y posibles problemas que se puedan presentar, implementación de la modificación. Para eso hay, digamos que unos formatos, unos cuadros estándar que se utilizan para poder hacer seguimiento a ese tipo de modificaciones que se pueden dar en cualquier momento. Este plan de mantenimiento, y como dice allí, de soporte de software, pretende que se tenga implementado, se indique qué se debe hacer en caso de que se vaya a realizar algún tipo de mantenimiento o soporte del software. Aquí nos habla también de mirar las acciones a tener en cuenta para la migración y el retiro. Sin embargo, más adelante van a ver que ya hay un documento especial que es más específico para hacer un plan de migración y respaldo
de los datos del software. Aquí, es decir, para eso existen también unas plantillas que van a trabajar y aquí lo que se espera para la siguiente semana, no en esta, es trabajar las listas de chequeo donde se van a implementar, digamos, eh, cómo se haría esa migración y ese respaldo, que como les indicaba, pues eso lo vamos a trabajar en la siguiente semana. Sin embargo, aquí en este documento, según el estándar 14724, nos solicita que hablemos de la parte de migración y retiro, pero no tan específico como se va a hacer en la siguiente evidencia. Se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, entonces si utilizan alguna plantilla, pues digamos que no iría como la parte de con todas las especificaciones de normas APA, si hay una plantilla que ustedes encuentren para poderlo trabajar, siempre y cuando implementen estos puntos que se trabajan acá de tener una introducción, el contenido, conclusiones, referentes bibliográficos con el plan de mantenimiento, soporte del software y el cronograma para hacer esa parte de posibles plan de mantenimiento o de soporte. Básicamente es lo que pide la evidencia. Aquí también nos indica que para realizar esta evidencia, pues hay que consultar el material de actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación. Permítame a ver, hay alguien por acá que va ingresando, listo. Aquí la te estoy Em, apoyando con los ingresos. Gracias, Miguel. Dentro de la plataforma, entonces ustedes van a encontrar que en la fase de ejecución, que es en la que nos encontramos, ya estamos en la actividad de proyecto 8. En la parte de material de formación está este material que se llama actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación. Como si espera, digamos que este es el material, una vez que uno lo trabaja, lo ingresa a él. Igual a ustedes se les compartió en los resúmenes anteriores, cuando hace como unos 15 días, la parte de un drive donde hay ejemplos de manuales técnicos de usuario de instalación. Bueno, como yo no tengo los permisos, los tiene la ingeniera Jennifer. A ver si podemos colocar uno de los que les voy a mostrar en este momento, o por lo menos para darles algunos enlaces, también los colocamos allí en el resumen de unos documentos donde nos hablan de la norma 14.764. En este material, entonces, como ya hemos indicado, como vamos con la parte técnica, aquí nos hablan de la introducción y la importancia de trabajar esta parte documental. Listo, para que no vayan, pues, sobre todo porque cuando se están haciendo los manuales técnicos de usuario, instalación, llevan un poco de tiempo, entonces para que ustedes lo pudieran ir trabajando. Aquí les da ciertas características, igual allá en el Drive sí se subió un material adicional que tiene, que se ha trabajado en otros, en otra parte de programas anteriores, entonces que es como la estructura que debe contener el manual técnico, el manual de usuario. Entonces, aquí también van a encontrar, importante que revisen las estructuras, van a encontrar también diferentes plantillas para en este caso, para las siguientes evidencias. Este segunda parte es una de las evidencias que va hacia el final de esta guía, que es la parte del plan de capacitación, de cómo se debe ir manejando. Si ustedes pueden ir haciendo también esto, esta parte de cómo van a implementar la capacitación, pues hay diferentes técnicas y diferentes herramientas, ya sea que lo hagan con un tutorial o que lo hagan con un video, pues es que lo vayan a ir realizando. Igual aquí habla de las pruebas y actas de entrega. Para eso también hay una serie de formatos que ustedes pueden ir trabajando, ¿no? Como ven, ya aquí es más documental.
Y en la parte de mantenimiento, pues digamos que en este sentido, pues nos habla es de la parte de cómo debe hacerse el mantenimiento cumpliendo con calidad. Y para eso, pues nos menciona también el estándar 14764 de la ISO, que ya vamos a revisar un poquito allí, de qué debe contener. Entonces aquí nos habla y nos da como una forma de hacer soporte, ¿cierto? Soporte técnico. Habla de algunas herramientas que se utilizan para hacer ese tipo de soportes, no son las únicas, ¿cierto? Que uno se conecta directamente allá a, digamos, al computador para dar mantenimiento o soporte, básicamente soporte. Entonces, aquí nos habla de algunos tipos de herramientas. Bueno, en cuanto a la norma, entonces hay este documento, norma ISO 14724. Esta versión pues es bien antigua, pero pues digamos que la forma en cómo están estructuradas las normas siempre vienen como con una introducción, con una parte de glosario, que es bien interesante manejarlo. Em, Está el alcance de la norma, entonces viene hacia dónde va dirigido. Esta es una versión, pues como les digo, antigua, pero nos sirve para poder definir cómo es la estructura. Y digamos que aquí nos habla del propósito, el campo de aplicación de esta eh, norma, que está dirigida hacia la parte del mantenimiento. Nos habla los referentes de dónde viene. Esta norma 9126 la hemos trabajado anteriormente, lo mismo que la 12207, que también se ha estado, digamos, refiriendo. Y aquí en definiciones y términos, entonces nos hablan de diferentes tipos de mantenimiento. Generalmente nosotros escuchamos el predictivo o preventivo, pero miremos que aquí dentro de la norma nos habla de otros contextos de mantenimiento, el adaptativo, listo, pues yo no los voy a trabajar allí específicamente, el mantenimiento correctivo, la línea base, o sea, sobre la base de configuración básica que va a tener nuestro sistema, nuestro software que se esté desarrollando. Nos habla, bueno, estos son como contextos, plan de mantenibilidad. Me voy a pasar por aquí a un gráfico que tiene, a esta parte porque van a encontrar en los ejemplos van a encontrar este MR, que es la petición de modificación, eh, donde una petición de modificación, digamos, dentro del mantenimiento que se puede hacer, se puede clasificar como corrección o mejora, identificarla como correctiva, adaptativa, preventiva o perfectiva, porque lo va a encontrar en ciertos formatos que ahorita vamos a revisar, a mirar allí unos ejemplos de las cosas que se hacen. Clasificación de peticiones de mantenimiento. Entonces, dentro de lo que es mantenimiento, tenemos como dos grandes ejes que son la corrección y la mejora. Dentro de la corrección tenemos lo que llamamos el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Y en mejora, el mantenimiento adaptativo y el mantenimiento perfectivo. La evidencia va más hacia estos dos tipos de mantenimiento, eso para que lo tengan en cuenta, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo. Eh, digamos que ahí en la norma sigue hablando de cada uno de ellos. Este es otro enlace, digamos que es como una otra versión, igual se los coloco desde otro referente que hay allí. Eh, y este otro referente ya es una tesis, listo, de desarrollo de un plan de gestión de mantenimiento de software específicamente, entonces, y retoman
esta norma 14.7, en este caso 764, yo le estoy diciendo 724 y es 764, 2006. Recuerden que la versión actual está en la 2021, pero de esta tesis que se toma aquí, que va enfocada al plan de mantenimiento, importante es que acá en el capítulo, por ejemplo, 2 nos habla de lo que es el manejo de mantenimiento de software. Es un referente, ¿listo? Tipos de mantenimiento. Y hay unas plantillas para el plan de mantenimiento del software. ¿Listo? Entonces, esta plantilla que ustedes ven acá con esta, voy a ampliar un poquito para que lo veamos, tiene, como todo documento, una introducción, el alcance y propósito, mantenimiento del software que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Entonces definen el alcance, el propósito del plan del mantenimiento para su software, no del software como en sí, sino el propósito y el alcance de este documento que tiene que ver con el plan de mantenimiento del software. Proceso de implementación, análisis de las modificaciones que se pueden realizar, implementación de cómo se realizaría una modificación, es decir, piensen en el sentido de cómo deberíamos hacer cuando nuestro cliente solicite una modificación, cómo la vamos a implementar, cómo vamos a hacer ese proceso de aceptación y revisión de ese mantenimiento. Y sobre todo, miren que aquí nos hablan de la parte de cómo hacemos el proceso de migración o retiro del software, ¿no? Porque puede ser que al final, si necesitamos retirar el software, ¿cómo lo podríamos entrar a hacerlo, ¿no? Entonces aquí nos dan como unas pautas de cómo manejar. Listo. Hasta ahí dudas, inquietudes. Voy a mostrar ahorita unos ejemplos de algunos ejercicios. Eh, listo, ya miramos un poquito lo del cronograma que me están preguntando acá. Bueno, listo. Entonces, permítame mostrar, voy a mostrar la lista de chequeo. De la lista de chequeo, por favor, siempre revisen, la tengan en cuenta. Por favor, tengan en cuenta que la guía de aprendizaje y muchas de nuestras evidencias no son iguales a las que ustedes encuentran por allá, donde entran, porque nosotros hemos hecho aquí un trabajo, digamos, con los instructores que estamos en ATSO, en revisar las guías y hemos estado modificando. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque encuentro que ciertas evidencias que uno explica acá y les indica cómo deben presentarlas, me las presentan como están en las guías anteriores. ¿Listo? Entonces, es importante allí que ustedes revisen y si el cronograma, el nombre de la evidencia no le cuadra con la guía, por favor, no lo hagan saber. Pues yo ya revisé y estamos en la guía 10 y nos falta solamente una guía 11. eh, Sin embargo, no sé, Miguel, ahí, como no tengo acceso a las otras dos fichas, con el ingeniero Andrés, quien pues esta semana no nos acompaña porque está en un proceso de entrenamiento y acompañamiento al aprendiz que va por nuestro centro a WorldSkill. Entonces, él es el experto, digamos, no solamente del centro, sino a nivel regional, pues no se encuentra para que si tienen alguna pregunta de la guía o que no le cuadra con el cronograma, por favor no lo hagan saber, ¿sí? Porque a veces se nos pasa aquí, pero es importante que ustedes revisen siempre. Cronograma, guía, debe estar de acuerdo a digamos, a lo que hemos estado manejando acá. Entonces, esta es la lista de chequeo, pues el documento con normas básicas, presenta la descripción del sistema, que lo decía aquí en la guía, ¿cierto? Descripción del sistema. Porque es importante también revisar la lista de chequeo, porque de pronto aquí en la guía no se habla de algo muy específico, pero en el instrumento sí. Entonces, en el instrumento a veces pide algunas cosas que no está mencionando específicamente la guía, por eso es importante que revisen la lista de chequeo. No es que eso no se haya dicho, lo hemos dicho anteriormente, pero lo refuerzo ahora nuevamente.
Se incluye especificaciones de la fase del proceso de implementación, de la fase de análisis de modificaciones y problemas que se pueden presentar, o sea, hacer un análisis específico de cómo lo podemos manejar. Fase de implementación de la modificación, es decir, cuando el cliente me va a solicitar una modificación independientemente de cuál sea, cómo es como la ruta que yo debo establecer para entrar a manejar ese tipo de modificaciones que se solicitan, cómo se va a hacer la aceptación y revisión de ese mantenimiento, cómo se incluyen especificaciones, es decir, que como les decía, viene más adelante la planeación de la migración y retiro, pero aquí es más general. ¿Listo? Esa es como la lista de Schindler. Miremos algunos ejemplos. Entonces, este es, bueno, por lo menos aquí nos habla el cronograma, cómo se va a manejar de acuerdo a lo que maneja, pero voy a retomarlo desde el comienzo. ¿Listo? Entonces, de algunos aprendices. Plan de mantenimiento, convenciones, establecimiento de garantías, procedimiento de actualizaciones, cómo van a hacer el soporte técnico, acciones preventivas y correctivas, actividades de mantenimiento. Aquí está incluyendo control de versiones también, ¿cierto? Cronograma, un cronograma anual de cómo se va a hacer esa parte de mantenimientos y soportes. Eso va generalmente dirigido como a cómo voy a darle soporte al software que estamos eh, dándole a nuestro cliente, ¿cierto? Ese es como el general. La introducción, plan de mantenimiento del software que se está haciendo, unas convenciones, establecimiento de garantías, procedimiento de actualizaciones. ¿Listo? Entonces aquí nos habla de las diferentes actividades que se van a hacer para actualizar, cómo se va a hacer el soporte técnico. Aquí se mencionan las acciones preventivas y correctivas, pero vamos a ver que hay unos formatos que son como más acordes. De aquí iba a tomar era el cronograma, en el sentido de que las actividades de que ustedes mencionen allí que se pueden realizar a su software, recuerde que este es un plan de mantenimiento y soporte, cómo se puede realizar. Entonces, a veces en las garantías y en lo que hemos hecho cuando hicimos las propuestas, indicamos que el soporte se va a hacer y el mantenimiento se va a hacer semestralmente o bimestralmente. Entonces, ¿cómo se piensa hacer esa parte, ¿no? En que 2 veces al trimestre o no sé, en el semestre, como usted lo defina ahí. Miremos este otro ejemplo. Entonces, descripción del sistema. Este es un software de consultorio médico. Ustedes toda esa parte ya la tienen establecida. Miremos el formato. Este formato de recepción de qué era que habíamos dicho que era la MR. A ver si alguien se acuerda que indiqué yo al comienzo. No sé, alguien me escribió algo. Que por aquí petición de modificación, ¿cierto? Que es lo que está diciendo aquí. Usado para identificar cambios en un producto de software que se está haciendo, se está manteniendo, se está realizando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí. Estábamos mirando acá. Entonces, miren, es un formato, el diseño de un formato de solicitud de modificación que tiene, en este caso, ustedes van a encontrar diferentes formatos para manejarlo. En este caso, identifica 3 sesiones. ¿Listo? En la primera, el nombre, identificación del solicitante, la fecha, el sistema, creador, descripción del problema. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen, por ejemplo, ustedes cuando han hecho ahorita las pruebas, se han encontrado algunos tipos de errores, de problemas en la parte de su configuración, las pueden manejar allí.
qué prioridad tendría este tipo de problema. La sesión 2 ya es identificación del problema, prioridad y tipo de mantenimiento. Importante definir qué tipo de mantenimiento es. En la sesión 3 se va a indicar cuál es el resultado, o sea, hacer un análisis de ese tipo de error que se está colocando y quién aprueba este tipo de modificación que se vaya a realizar. Aquí, por ejemplo, este aprendiz colocó las prioridades en una tabla aparte donde identifica cuál es la prioridad de acuerdo como al problema que se detecte. ¿Listo? Eso también ustedes pueden encontrar diferentes tipos de escalas para hacer priorización de estas peticiones que se pueden realizar al software para mantenimiento. Bueno, aquí ya especifica las diferentes análisis de modificación. Entonces recuerden que estamos identificando por esta parte, ¿listo? Si lo quieren hacer y sacar ya diferentes casos, digamos, de la parte de mejora, pues lo manejarían acá. Pero la evidencia lo está tomando hacia la parte correctiva y preventiva. Es decir, que las diferentes, que deben identificar posibles mantenimientos que se puedan realizar o modificaciones que se puedan dar al software, tanto del lado correctivo como preventivo, cómo irían solucionando esa parte. Aquí se colocó un historial de registro. Por ejemplo, ustedes pueden ir colocando eso que han ido mirando de las pruebas que están realizando y cómo las han ido manifestando, ¿cierto? Cómo las pueden realizar. Registro de una prueba de mantenimiento correctivo, entonces aquí bueno, la identificación. El objetivo, verificar acciones de registro e inicio de sesión del sistema, en este caso un consultorio médico, el resultado obtenido. Ahí están haciendo registro de pruebas de esa petición de mantenimiento, ¿cierto? Entonces, miren que es un formato donde vamos a indicar la forma de realizarlo, qué tipo de prioridad tiene, el impacto que debe tener esto en el software, específicamente en lo que están realizando. Aquí pues también incluyó, no es necesario, pero él incluyó aquí recursos para cuánto sería hacer este tipo de mantenimiento, ¿sí? Pues digamos que colocó de acuerdo a eso como la asignación de recursos. Y miren que algo aquí importante es que lo está dejando como parte de garantía, ¿sí? Porque si es un problema que se está presentando en nuestro software y ya hay que darle mantenimiento, no sé, de pronto a veces fallamos mucho en el sentido de colocar los tamaños de los campos en lo que se va a manejar y es algo que se presenta también en los software. No estimar o no hacer esa estimación correcta, por ejemplo, de la información o la cantidad de caracteres que necesito para un campo específico y ya necesito incluir un dato y no cabe dentro de ese campo. Ese cambio que parece tan insignificativo tiene percusiones en todo el sistema, ¿no? Entonces, miren que esas cosas que a veces uno, pues con la práctica se va aprendiendo, pero que hay que manejarlas. Y eso viene por deficiencias en los análisis que se hace de lo que se requiere, porque no se hace buenas requerimientos o no se utilizaron buenos métodos para sacar requerimientos, entonces al final es que, y lo han visto ustedes, porque en algunos software les ha tocado entrar a cambiar ciertas cosas. Que ustedes lo pueden manejar acá y cómo lo
podrían trabajar. Listo, aquí maneja diferentes opciones de manejo de elementos a modificar. Por ejemplo, aquí el aprendiz, cuando ya empezamos a trabajar lo que fueron las APIs, API REST, entonces definió que una de las mejoras o cosas a modificar era esta parte del modelo, con el modelo vista controlador y utilizando API REST para mejorar, digamos, sus procesos, y eso implica una modificación en el software. ¿Cómo la va a manejar? ¿Qué tanto tiempo se requiere? Es lo que se requiere que trabajen allí en la evidencia, que piensen en ese tipo de elementos que se pueden dar cuando se empiezan a modificar. ¿Listo? Entonces, este trabajo, pues, primero maneja los casos, digamos, que se van a poder hacer por corrección o prevención. Entonces, identifíquenlos en su proyecto. Después allá dentro de la norma nos pide aceptación y revisión del mantenimiento. Entonces, básicamente, dentro de la misma registro, digamos, de la petición de modificación, se puede colocar cuál es el resultado esperado, cuáles son los resultados obtenidos, el estado, ¿listo? De lo que se va manejando. Aquí no es que ustedes, lógico, si alcanzan y tienen la posibilidad de hacer correcciones a lo que ustedes ya llevan de su software, pero aquí digamos que ustedes todavía siguen utilizando la parte como hemos hecho anterior de trabajar los CRUD sin API REST, y es lo que actualmente se utiliza en el mercado, pero son pasos que vamos dando. Entonces dice, bueno, vamos a cómo se implementaría esos cambios que tengo que hacer, como ven allí, hacerla, pues, conocer y pasarnos a esta parte y empezar a hacer pruebas y hacer las conexiones desde el front. En este caso, pues, está planteando trabajar con API. ¿Listo? En ese caso serían API REST, que es lo que nos da mayor garantía. Migración. Entonces, dentro de la migración, esos cambios de cómo haríamos para trabajar, por ejemplo, una parte de lo que es manejo de datos, la configuración de la base de datos. eh, Migración también, por ejemplo, allí pueden contemplar lo que están haciendo localmente y cómo tuvieron que manejarlo para llevarlo a la parte eh, de despliegue en la nube, en la parte web, ¿cierto? Entonces, eso es parte de la migración, no solamente en la parte de datos, sino de todas las herramientas que ustedes necesitan para trabajar cuando despliegan o van de lo local y despliegan allá en la parte web. Eh, bueno, aquí empezó a indicar herramientas que se requieren, ¿cierto? Conversión de datos de la información. Verificación de la migración, aunque esto básicamente se va a trabajar en la otra evidencia, que es el plan de migración y retiro. ¿Listo? Vamos a ver, y por aquí habla retiro del software. Entonces, ¿cuándo retirar el software o por qué retirar? Entonces uno piensa, no, pues que estoy haciendo un software, pues la idea no es retirarlo, pero sí debe uno dejar el plan, planear cómo desarrollaría ese proceso de retiro, ¿no? Ya sea, pues los retiros se pueden dar por muchas razones, nuevas versiones, por costos, por diferentes cosas. Entonces debo identificar cómo lo puedo realizar. ¿Listo? Entonces, igual ahí en la norma encuentran información más específica sobre el manejo de lo que son el retiro. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, descripción del sistema. Este es de facturación para residentes de un como edificio, digámoslo así. Miren, tiene el proceso, el formato, ¿sí? Que se encuentran también ahí en la parte de la norma, con algunas opciones, los criterios, controles y soportes de cómo realizar esta parte
de este plan de mantenimiento que se está haciendo, o modificación requerida. ¿Listo? Aquí habla entonces, el cuadrito lo toman, historial de esas modificaciones que se están realizando, que se han ido realizando realmente, porque estamos es en ese proceso. Los diferentes formatos que se van a trabajar, cómo se hace la aprobación. Entonces es como el paso a paso: solicitud de la modificación, registro de las pruebas, registro de opciones, registro de asignación de recursos. Una vez que aquí en este caso, pues se está especificando cómo hace ese análisis, cómo se hace la parte del manejo de las pruebas, qué recursos se van a trabajar y al final, pues sí, en qué estado quedó, ¿no? Porque puede ser que una modificación que se solicite realmente no sea viable y pues no se tenga, no es que todo tenga que ser aprobado. Hay que buscar sí soluciones, pero de pronto la opción que se solicitó no se maneja de esa manera y pues aquí el Estado podría llegar a ser no aprobada. ¿Listo? Em, Aquí habla de las diferentes, aquí ya habla de la aceptación y revisión. Ustedes ven ahí, eh, colocaron la información de más dirigida hacia las pruebas de aceptación, pero digamos que en ese sentido es esos mantenimientos que se han solicitado, pues cómo se van a ir trabajando. La parte de migración, análisis de requerimiento y definición de la migración. Entonces, lo mismo, de los ejemplos que les indicaba acá, ¿cómo han hecho ustedes para pasar de eso local? Porque ahora toca trabajarlo en la nube, o cómo lo van a instalar también local y cómo lo van a trabajar allá dentro del cliente, ¿listo? Y lo que hablábamos aquí de la parte de manejo de retiro, ¿sí? El producto de software a retirar, porque viene un nuevo software. No hablamos de retiro cuando es una actualización, sino cuando ya hay que retirar ese software, no sé, porque viene un nuevo producto y el antiguo ya deja de funcionar, ¿no? Entonces, aquí nos indica, eh, este aprendiz lo trabajó, digamos, como por la parte de base de datos, la parte de lo que llamamos el front y lo que llamamos ya el backend o la lógica de negocio, cómo lo iba a hacer esa parte de retiros. Listo. Entonces, no sé, dudas, inquietudes hasta ahí. John Harris. Listo. Mandas la manito, no sé, ¿alguno tiene preguntas? No han manifestado nada por el chat. Vale la pena destacar que sí, por favor, revisen eh, las listas de chequeo, porque en lo que yo alcancé a evaluar, entregaron unos informes y pegan evidencias de que hicieron el despliegue, que hicieron los contenedores, pero no se fijan que hay otras cosas de trasfondo, como es el de la descripción del software, del hardware. Entonces en eso perdieron puntos. Entonces, para que tengan muy presente eso, dado pues que antes de entregar un producto lo confronten contra la lista de chequeo, a fin de que puedan asegurar, digámoslo, una buena nota. Muchísimas gracias por el espacio, María. Listo, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, recomendarles, por lo menos ya lo que son, Gustavo, cuéntame. Buenas noches, profe. Una pregunta para esta guía en específico. ¿Debe tener una cantidad de hojas de páginas mínima para el No, desarrollo? no. Porque sé que bueno, los ejemplos que su merced está viendo, pues yo vi uno que más o menos va acorde a lo que uno está realizando, que son 8 o 10 páginas y otros que son bastante extensos. Entonces yo se preocupa Eh, uno porque, digamos, yo como no, estoy solito, tengo que sí. entonces ir mirando y acomodando todo. No, por lo menos
de los dos trabajos que me mencioné ahí, los dos aprendices estaban solos. El de Duvernay, que es el del centro médico, y el de Factura Fácil, Fácil, ellos también estaban trabajando solos. Yo no sé cómo hacían para sacar los tiempos y ambos estaban, por lo menos Duvernay, no sé si estarán lo mismo, pero estaba de escolta y presentaba unos trabajos, sacaba los tiempos, digámoslo así. Em, pero no tiene un límite o sea, no tiene como un mínimo de hojas, no, que cumpla con lo que se está solicitando. La cuestión es que, eh, digamos, en lo que son el manejo de los formatos, pues no es colocar como un solo caso, porque a ustedes se les han presentado varios, pero pues documentar todo lo que les ha ido pasando en el sentido de los mantenimientos que han tenido que estar haciéndole al software, pues sería muy extenso. Es que se cumpla con los mínimos que se han ido estableciendo, que tenga lo que dice la guía en el sentido de las partes, ¿sí? Por ejemplo, descripción del sistema, el proceso de implementación que ustedes lo han estado haciendo. Aquí, análisis de modificación y problemas, implementación de la modificación. Generalmente lo manejamos con esos formatos que vimos allá. Lo mismo en lo que es aceptación y revisión del mantenimiento, en el mismo formato lo pueden trabajar. Y lo que es migración y retiro, como les indico, esta parte viene ya, digamos que en la parte de la siguiente evidencia van a trabajar más específico el plan de migración y respaldo de datos. Allí ya se piden, son como unas listas de chequeo para complementar, que realmente aquí no van a ser, aunque se llama así, documento de plan de migración para la siguiente y respaldo, no van a ser todo el plan de migración. Sin embargo, a veces toman una plantilla y pues digamos que ya todo lo que pide allí en la plantilla son muchas cosas que ustedes ya tienen y sacan son las listas de chequeo que se va a pedir aquí en esta siguiente evidencia. Entonces, la idea también es que vayan revisando qué pide la siguiente evidencia en el sentido de qué cosas que ustedes pueden ir haciendo lo puedan trabajar con estas dos evidencias, que realmente esta evidencia que va hasta el próximo 6 de octubre, la otra comenzaría el 7, son como complementarias, ¿no? En ese sentido. Entonces, Gustavo, ¿fui clara o me extendí demasiado en la respuesta? No, así fue perfecto, profesor. Muchas gracias. Con gusto. Listo. Pues ya si no hay más intervenciones, recomendaciones. En esta semana yo estoy sacando los informes de lo que ya habíamos quedado. A cada uno bueno, en el caso de las fichas que se unificaron, eh, digamos que se envió un informe a cada aprendiz con cómo van. Igual ustedes pueden establecer y revisar allá sus notas. Estamos hablando de la fase de ejecución, en el sentido de que debemos estar al día con las guías 6, 7, 8 y 9. La 10 ya, pues como no hemos podido hablar con el ingeniero Andrés, por lo que les indicaba esta semana, pues él retomaría la siguiente semana, pero digamos que creo, Miguel, que tú dejaste las evidencias hasta el 6, yo ya las amplié hasta el 30 de octubre, las de la guía 10, quiero ser Mm, clara, ¿no? Listo, las de la guía 10, yo las estoy dejando habilitadas hasta el 20 de octubre. Incluso estaba en este momento revisando como lo que habíamos medio acordado con el ingeniero Andrés y lo que yo tenía ya planificadas las actividades. A pesar de que Listo. aparece en el cronograma hasta, por ejemplo, cierre hasta el 6 de octubre, pues tienen, digamos, los 10, 15 días más, sumándole Sí, ahí, entonces pero las recordar máximas que están hasta el 20 por lo de la cuestión del cronograma, que ya tenemos cierre prácticamente a final de octubre estaríamos. sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esta fase de ejecución termina digamos que las evidencias hasta el 3 de noviembre.
El 6 de noviembre terminamos fase, deben estar al día con lo que viene. En este caso, ya a partir de, digamos que retomando un poquito ahí lo del cronograma, ahorita empiezan del 14 al 20 de octubre la competencia de cultura emprendedora, que eso nos da para que se termine el 3 de noviembre y nosotros ya estamos terminando, como dice acá, esta fase de aquí al 6 de noviembre. Ay, pero la idea es que guía 6, 7 y 8 y 9, que ya la última evidencia de la guía 9, pues fue, a ver, ¿cuándo fue la última? El 8 de septiembre. Listo, pues ya es tiempo suficiente para que tengan, bueno, y estas eran las de, con la de cultura, perdón, ética y paz, que era la que estaba en transversal, pero la guía, la parte técnica estaba, la última evidencia, miren, se trabajó hasta el 5 de agosto. Y ya vamos a cumplir 2 meses. Yo creo que es suficiente tiempo para que hayan estado al día. Ahí igual ya hemos felicitado a algunos que están muy bien, hay otros que siguen retrasaditos, pero pues digamos que en ese sentido sí, como se indicó, tenían ese plan de recuperación hasta hoy, 30 de septiembre, y ahí pues ya nos toca empezar a enviar a solicitud de comité, porque pues digamos que ya los tiempos realmente están pasados. ¿Listo? Y han tenido el tiempo. Miren que la última evidencia técnica de la guía 9 fue hasta el 5 de agosto. No lo estoy diciendo hasta ahora, ya lo hemos estado manifestando en todas las otras anteriores sesiones. Quiero es hacer el recorderis para los aprendices que de pronto van atrasados. Cualquier inquietud, por favor, pues se comunique en esta semana conmigo, con Miguel, mientras está apoyando ahí al ingeniero dentro del grupo de WhatsApp, pero ya la siguiente semana el ingeniero Andrés continúa con la que se unificó, ¿no? La 794 y 808, si no estoy mal. Bueno, listo. ¿Dudas, inquietudes? Ahora Aquí sí. Ah, alguien preguntó una algo de pregunta aquí. de Freddy Señor. Prieto, dice que si el cronograma es a nivel anual como estaba en el ejemplo, no necesariamente. Ujú. No necesariamente, eso depende, digamos que ustedes los pueden hacer más bien, no sé, cómo manejarían el mantenimiento de acuerdo a su software, cómo lo plantearon, por ejemplo, en su propuesta, cómo lo vieron al comienzo, lo hicieron que lo iban a hacer en mantenimiento o soporte eh, semestral o manejaron por mes, eso depende cómo lo hayan trabajado, si, en ese sentido lo pueden indicar ahí. Digamos que en la propuesta, digamos, dijimos que íbamos a hacer nuestro soporte y mantenimiento de garantía a 6 meses, entonces yo diría, ah, bueno, entonces voy a hacer un cronograma dirigido a los 6 meses que voy a dar de garantía, soporte o mantenimiento y lo manejaría al interior, puede ser por mes, semanal, eso sí lo definen ustedes. ¿Listo, Freddy? Señora, muchas gracias. Muchas gracias, instructores. Con gusto. Bueno, con gusto. Bueno, no siendo más, entonces nos estamos viendo y trabajando en este sentido estas semanas que nos quedan ya de la fase de ejecución, estar pendientes de las indicaciones y cualquier duda, inquietud, pues allí por donde les quede más fácil, que creo que es el grupo de WhatsApp o nos escriben directamente. Bueno, una feliz y bendecida noche. Entonces doy por terminada la sesión. Termino de detener la grabación.